Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y en este episodio de Sucedió una noche colección os vamos a presentar a los que son, según nuestra opinión, los 4 mejores actores del cine clásico. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bob is driving his cab, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. El capítulo de hoy va a estar dedicado a los que nosotros consideramos los 4 mejores actores del cine clásico. Seguramente hay otros tan buenos como ellos, y es probable que si os preguntáramos a vosotros, cada uno tendría sus favoritos, pero no cabe duda de que estos 4 están entre lo mejor que nos ha dado el cine. ¿Y quiénes son? Pues tenemos para empezar a Spencer Tracy. La ley es la ley, ya sea buena o mala. Si es mala, lo lógico es cambiarla, no desobedecerla y burlarse de ella. Empiezas burlándote de la ley y acabas por no respetar a nada ni a nadie. También al rebelde Marlon Brando, por supuesto. Hay hombres que se dejan embargar con eso de la fascinación al estilo de Hollywood y otros no. Estoy segura de que perteneces a la segunda categoría. Así es. Y cómo no, uno de los actores más queridos por el público a lo largo de la historia. Jimmy Stewart es el tipo de hombre que nos gusta pensar que somos. Y cerrando este póker de ases, un británico, Laurence Olivier. Hola, Vivian. Hola, Sir Lawrence. Coge cigarrillo. Mejor quédate el paquete. Gracias, señor. Es el primer actor tras de Maurier que tiene su propia marca. Le pagan una auténtica fortuna. Os lo vamos a contar todo sobre estos 4 actores, así que no perdemos un solo segundo más y entramos en materia. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Y entre reportaje y reportaje vamos a escuchar algunos temas de bandas sonoras. Este que suena lo compuso Dimitri Tiomkin para El viejo y el mar, película que nuestro primer protagonista rodó en el año 1958. No solo fue uno de los mejores actores de todos los tiempos, sino también uno de los más queridos por el público americano. Spencer Tracy tenía una apariencia dulce y amable, pero sin embargo vivió atormentado gran parte de su vida.
Como recordaba Katharine Hepburn, Spencer Tracy no necesitaba hacer grandes ademanes ni gesticulaciones para llamar la atención de los espectadores. Spencer era un actor nato, simplemente lo hacía, sin aspavientos. Era capaz de leer un guión y memorizarlo en un momento, con una concentración extraordinaria, y nunca quería comentar una escena con antelación. Yo siempre lo comparo con una patata asada, firme y de fiar. Su sola presencia ante las cámaras era más que suficiente. El público le adoraba y medio siglo después de su muerte sigue siendo uno de los actores más valorados generación tras generación. Oye, tendrás que prepararte para hacer de padre de la novia. Inspírate en el clásico de Spencer Tracy, no en el de Steve Martin. No era precisamente un galán ni un héroe. Podía hacer de cura. Soy el padre Flanagan. He estado con tu hermano Luis hace un momento. Luis quiere que vengas a la ciudad de los muchachos. ¿Y usted se ha creído que va a encerrarme en esa jaula? Eso me he creído. Interpretar a un marinero, a un periodista o a un abogado. No importaba, siempre resultaba creíble. Incluso mostró perfectamente en una sola película el extraño caso del Dr. Jekyll, el lado más luminoso y el más oscuro de los hombres. Soy el Dr. Jekyll, el Dr. Henry Jekyll, se lo aseguro. No he hecho nada. Ustedes buscan a un tal Hyde. Hyde, yo soy el Dr. Jekyll. Spencer Tracy nació el 5 de abril de 1900 en el seno de una familia irlandesa. De pequeño era un pelirrojo pecoso que se metía en todos los líos posibles. ¿Sabe quién rompió su cristal? Sí, señor juez. Perdone, pero eso qué importa. Fue una pelea entre todos. Cualquiera de ellos pudo haber sido. ¿Qué quiere decir? No pretendo entorpecer la acción de la justicia, pero un muchacho tiró la piedra. Fue el causante del daño. Pero no tuvo intención de hacerlo. Todos tiraban, estaban excitados. Tenía un carácter difícil. En una ocasión prendió fuego a su propia casa. Entró en el mundo del teatro casi por casualidad, pero una vez allí la interpretación se metió de lleno en sus venas. Escuchad, jovencitos. Estoy seguro de que vosotros deseáis que todo salga perfecto en su menor detalle. Jesús, hija, tanto como yo. Así que nos quedaremos aquí hasta que todo salga a pedir de boca, aunque sea toda la noche. Y ahora pongámonos cómodos y hagamos un buen ensayo, ¿eh? En el cine debutó a las órdenes de John Ford en 1931 en Río Arriba. Durante su primera etapa como actor rodaba sin parar para la Fox, pero no acababa de dar el salto al estrellato. Era irascible y violento. En 1935, tras participar en una pelea durante el rodaje de La nave de Satán, fue despedido por el estudio. Fichó entonces por la Metro y en 1936 compartió cartel con Clark Gable en San Francisco. Un momento, aquí el que manda soy yo. Cuídate de tus asuntos y yo de los míos. Mary no saldrá al escenario. Llevo muchos años escuchando tus monsergas sin protestar, pero aquí no has de soltarlas. Esta es mi casa. Digo que no saldrá a escena. En el film hacía de cura y así consiguió la primera de sus 9 candidaturas al Oscar, un Oscar que ganó en 2 ocasiones. ¡Hey! ¡Los de a bordo! ¿Qué pasa, Manuel? ¡Os traigo una nueva especie de pez! ¿Qué has pescado? Un pez muy raro. No tiene cola y lleva pantalones al final de la espina dorsal. Creo que tendrá unos 10 años. Ah, es un niño. El primero en 1938 por interpretar a Manuel, el entrañable marinero portugués de Capitanes Intrépidos. Y el segundo, un año después, por hacer del padre Flanagan en Forja de Hombres. Fíjate bien, levantaríamos una ciudad y los muchachos tendrían dormitorios, gimnasio, aula... Hipotecas, facturas, deudas, pero sé razonable. Empezaste con 5 chicos, luego 20, después 50. Con todo este terreno te buscarías 100 muchachos. 500. Bueno, 500. ¿Qué? ¿De dónde vas a sacar ese dinero? Tú estás loco. Tal vez tenga razón. Estas y otras películas como Furia, de Fritz Lang o Una mujer difamada le convirtieron en uno de los actores más cotizados de Hollywood. En su vida privada, en cambio, no todo eran alegrías ni éxitos. Spencer Tracy era un hombre atormentado y alcohólico. No conozco sus gustos, pero ¿qué tal les iría una copita antes de la cena? ¿Cómo ha dicho usted? Tengo aquí un poco de madeira cosechado hace 25 años. Reserva para ocasiones especiales. Ni muy dulce, ni muy seco. A menudo desaparecía durante días y semanas. Regresaba a su ciudad natal en Milwaukee y se refugiaba en bares y hoteles. Se había casado en 1923 con Louise Treadwell. Tenía 2 hijos, uno de ellos sordo, y sus continuas infidelidades le hacían sentirse culpable. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Acercaos todas! ¡Manuel ya está aquí! ¿Chicas? Ah, pero chicas guapas. Lo menos tengo 5 o 6 novias en Gloucester. A cada una le digo que es la que más quiero, porque mintiéndole son felices. Ah, tú no tienes novia. Pues claro que tengo novia. Todos los hombres tienen. Tuvo romances con actrices como Myrna Loy, Loretta Young, Lana Turner, Jean Tierney, pero la mujer que cambió su vida fue otra. Hola, cosita. Hola, por fin. Bien, bien, bien.
Bien, 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 ¿qué? Ya estamos aquí. Qué verdad. Al fin en casa. Lo mismo iba a decirte. Fue Katharine Hepburn, una mujer que era en muchos aspectos todo lo contrario que él. Una mujer fuerte, decidida y sin ataduras. Katharine Hepburn y Spencer Tracy se conocieron en el rodaje de La Mujer del Año. ¿Por qué no te pones el sombrero y vamos a perdernos por algún sitio? Me encantaría, Sam. Pero esta tarde no tengo más remedio que ir a no sé qué reunión en Riverside Hall. Oye, ¿por qué no vas a buscarme cuando termine? Muy bien, ¿a qué hora? Como a las 5:15. ¿Me esperarás? Rodaron 9 películas juntos y tuvieron grandes éxitos como La Costilla de Adán, en donde se puede ver más que en ninguna otra la complicidad que entre los dos había en la pantalla. Hay que tratar a los criminales como si fueran... No aporta Hay que ningún tratar a los criminales como si fueran... Siéntate, Pocholina, yo no me he levantado a interrumpirte cada vez que... No he cogido eso último. ¿Ha dicho siéntate qué? No importa. He de hacerlo constar en el acta. Siéntate, Pocholina. ¿Pocholina? Sí. ¿Es un nombre propio? Sí. ¿De quién? Del abogado defensor. Vivieron su relación de una manera discreta. Spencer Tracy no quiso nunca divorciarse de su mujer debido a sus fuertes creencias católicas y Katharine Hepburn lo aceptó. Nunca aparecíamos juntos en público. Aprendí a ser invisible en ciertos lugares. Él estaba casado y tenía 2 hijos, y la señora Tracy se merecía ese respeto. La prensa y los cronistas de sociedad lo sabían y nos dejaban tranquilos. Pasamos juntos 27 años y funcionó. ¿Por qué funcionó? ¿Quién sabe? Pero el hecho es que funcionó. La última película que rodaron juntos fue Adivina quién viene esta noche, un film que hablaba de superar los prejuicios raciales. Cualquiera podría poner un montón de objeciones en contra de vuestro matrimonio, pero la réplica es tan sencilla que no se atreverán a ponerlas. Sois 2 seres maravillosos, que os habéis enamorado y que en definitiva tenéis un simple problema de pigmentación. En tales circunstancias, no importa lo que diga cualquier bastardo contra la celebración de esa boda. Murió 17 días después de terminar ese rodaje. Fue Katharine Hepburn quien le encontró desplomado en la cocina de su casa debido a un fulminante ataque al corazón. Era por la mañana temprano. Spencer se levantó a por una taza de té, le oí en la cocina e iba a reunirme con él. De repente escuché caer la taza al suelo y después un ruido sordo. Abrí la puerta de la cocina y lo vi. Spencer se había desplomado. Había sufrido un colapso y estaba muerto. Llamé a la funeraria y me dijeron que no tenían suficiente personal, así que yo misma ayudé a cargar a Spencer en el coche fúnebre. Luego mi amiga Phyllis y yo lo seguimos en mi coche y a una manzana de la iglesia nos dimos la vuelta. No quería asistir al funeral. Se había acabado. Era el final. One stock, bake some biscuit and throw them away. Next day no more fish come around boat to play. Yea ho, little fish, don't cry, don't cry. Yea ho, little fish, don't cry, don't cry. La actriz decidió no acudir al funeral por respeto a su familia, pero nadie mejor que ella ha definido nunca a Spencer Tracy como hombre y como actor. Nunca sabré lo que Spencer vio en mí, pero sí sé lo que yo vi en él. Vi humor, inteligencia y talento. Le recordamos en westerns como Lanza Rota, en melodramas bélicos como Dos en el cielo, en comedias como El padre de la novia, El padre es abuelo o El mundo está loco, 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 presidiendo el jurado que juzgaba a los nazis en Vencedores o vencidos, o pescando en su barca del viejo y el mar, y así en más de 70 películas. Ese era el actor que nunca parecía que actuaba. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
tema lo compuso el músico de jazz argentino Gato Barbieri para la película El último tango en París, lo cual os da una pista importante sobre quién va a ser nuestro siguiente protagonista. Es uno de los actores que sirven de medida para evaluar cualquier interpretación en el cine. Es Marlon Brando, lo imito bastante bien, ¿eh? Marlon Brando. Muchos han tratado de imitarle, pero Marlon Brando solo ha habido uno. La historia de cómo Marlon Brando se convirtió en el protagonista de la obra Un tranvía llamado Deseo es una de las anécdotas clásicas del teatro americano. El director Elia Kazan le había visto en una obra junto a Tallulah Bankhead y pensó en él para el papel de Kowalski, pero como no estaba muy seguro, decidió que fuera el autor, Tennessee Williams, el que diera el visto bueno. Tennessee Williams. Kazan le mandó a Providencetown a leer su papel para mí. Las cañerías no funcionaban y se había ido la luz. Y él la reparó, arregló la instalación como un profesional. Luego se sentó y leyó el papel para mi mujer y para mí. Ni yo ni ella habíamos oído leer a nadie así un personaje. Fue así como aquel joven actor con habilidades de fontanero se convirtió en el protagonista de la obra. ¿Sabes qué es la suerte? La suerte consiste en creer que la tienes. Hice de esto mi credo, porque para no quedarse atrás en esta carrera de ratas que es la vida, hay que creerse hombre de suerte. Cuando en 1951 el propio Kazan fue elegido para hacer la adaptación al cine de Un tranvía llamado Deseo, no dudó en volver a recurrir a Brando. Me molesta la camiseta, ¿no te importa que me ponga cómodo? Por favor, quítatela. Marlon Brando no entró en el cine, irrumpió en él con su camiseta sudada y sus modales rudos. Dentro y fuera de la pantalla encarnaba el inconformismo, una rebeldía que conectó con la nueva juventud americana que ya no se veía reflejada en los galanes clásicos del cine. Yo no encajo en ese estilo. Creó el arquetipo del que beberían después otros actores como James Dean o Paul Newman. Elia Kazan. En Brando hay una ambivalencia que consiste en una dureza exterior combinada con una inmensa ternura. Es inseguro y apasionado a la vez, y todo eso está ahí a disposición del director. Marlon Brando nació en 1924 en Omaha, un pueblo de Nebraska. Mi padre era un hombre fuerte, un peleón de taberna, amigo de prostitutas, vulgar y borracho. Un tipo ordinario. Mi madre era muy romántica, pero también borracha. En este monólogo improvisado por el actor en El último tango en París, nos hablaba de su verdadera infancia, una infancia desgraciada. Con 19 años se trasladó a Nueva York y estudió interpretación en la famosa escuela de Stella Adler. Sus primeros años en el cine fueron arrolladores. ¡Te crees un dios y sabes lo que eres! ¡Vamos! ¡Eres un cerdo! ¡Un canalla! ¡Un asesino! ¡Un miserable! ¡Y me alegro de lo que hice! ¡Me alegro de lo que hice! ¡Y continuaré haciéndolo hasta que consiga ¡Ven aquí! Elia Kazan volvería a dirigirle en otras películas, como esta, La ley del silencio, o también Viva Zapata. A un actor siempre hay que motivarlo, y Kazan sabe hacerlo, sabe exactamente cómo te has de sentir para que todo aflore, porque el sentimiento es lo único que tiene el actor, y alguien tiene que tocarte ese punto nervioso, como si fuera un masaje japonés. Entonces funciona. Ganó el Oscar por La ley del silencio y su leyenda fue creciendo con otros títulos como Julio César, El baile de los malditos o Salvaje, aquella película en la que con gorra y chupa de cuero hacía de motorista. Los fines de semana salimos por ahí a divertirnos. ¿Pero qué hacéis? Solo vamos. Después de toda una semana de trabajo, la pandilla se reúne. Cada vez somos más y más. Queremos divertirnos y hay que moverse. Durante esos años, Hollywood explotó su lado salvaje, incluso lo alentó, pero con lo que el cine no contaba es con que el rebelde tampoco iba a aceptar sus reglas. Aunque tu padre lleve sombrero y se crea un tipo importante, no vas a decirme lo que debo hacer. No va a decírmelo nadie. Brando empezó a hacer declaraciones escandalosas o despectivas sobre las películas que rodaba. Ponía toda clase de problemas en los rodajes y no se aprendía sus diálogos, algo que a partir de los años 60 se convirtió casi en una constante en él. Si no sabes el diálogo, pero tienes una idea del tema, puedes mirar la tarjeta que está escondida aquí y allá, o miras hacia el techo porque está allá arriba pegada. El público no se da cuenta, no lo ve. Como mucho tiene la sensación de que el personaje está buscando sus palabras, pero la verdad es que no sé lo que voy a decir. Durante la década de los 60 su carrera fue poco a poco declinando. De esa época solo se salvan unos pocos títulos, como La jauría humana. Calder, si Bob viene por aquí y usted necesita ayuda, cuente con nosotros.
No necesito ayuda. Aquí todos llevan una pistola y algunos de ustedes 2, pero con eso no basta. Sigan emborrachándose, solo valen para eso. Por cierto, que en esta película, al igual que en otras como La ley del silencio, El rostro impenetrable o Salvaje, su personaje recibía una brutal paliza, algo que fue bautizado como el inevitable martirio de Brando. Parece ser que al actor le entusiasmaban esas escenas de castigo masoquista que servían para redimir a sus personajes. Políticamente, Brando también se estaba convirtiendo en un personaje muy incómodo para el establishment, apoyando causas como la defensa de los derechos civiles de los negros o de los indios nativos americanos. En nuestro país están saliendo muchas cosas a la luz. Las condiciones en las que vivían los negros eran desconocidas para la mayoría de la gente, y me sorprende, por ejemplo, lo poco que saben sobre la vida de los indios. Incluso las personas cultivadas no saben nada de los nativos. Su vida amorosa era también escandalosa. Era un conquistador compulsivo y tuvo cientos de amantes. Todas caían rendidas a sus pies. La actriz Angie Dickinson, por ejemplo, confesaba: Era un hombre peligroso. Lo mirabas y decías, madre mía, ¿cómo está? Me alegro de no haber estado soltera por entonces. Se casó 3 veces y tuvo 11 hijos. Su primera mujer era hindú, la segunda mexicana y la tercera una polinesia llamada Tarita, a la que conoció en su paraíso particular. Brando descubrió Tahití durante el rodaje de Rebelión a bordo. Más tarde se compraría allí la isla de Teitaroa, donde pasaba retirado y alejado del mundo la mayor parte del tiempo. Los tahitianos no trabajan a no ser que quieran algo en concreto. Tienen plátanos, tienen cocos, tienen pescado de la laguna. Si quieren una casa, la construyen de madera. A medida que me hago mayor, me voy convenciendo más y más de que prefiero llevar un estilo de vida sencillo. Creo que la riqueza y el éxito distorsionan la vida y no le dan ningún sentido. Si la década de los 60 había sido mala en general, en los 70, en cambio, inició una segunda edad de oro en su carrera. Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Convirtió a Vito Corleone del Padrino en uno de los mejores personajes de la historia del cine. Transmitió también mejor que nadie la angustia existencial en El último tango en París. Todos los recuerdos son una mierda. Fuera de este lugar todo es mierda. Además, no quiero oír historias de tu pasado ni de nadie. Y fue un militar mesiánico y trastornado en Apocalypse Now. Tienes derecho a matarme. Tienes derecho a hacerlo. Pero no tienes ningún derecho a juzgarme. Gordo y avejentado, sus tiempos de sex symbol masculino habían quedado atrás, pero se había convertido en un mito en vida. James Caan. Era increíble verle trabajar. Era como todo lo que habías estudiado en la escuela de interpretación y lo veías ahí. Se manifestaba ante tus ojos en lugar de tener a un profesor hablándote de ello. Por El Padrino, además, ganó su segundo Oscar, tras el logrado casi 20 años antes por La ley del silencio. Yo soy Sachin Littlefinger. Estoy aquí en representación de Marlon Brando. Un Oscar que, como sabéis, se negó a recoger como protesta por el trato que el gobierno de los Estados Unidos daba a los indios nativos americanos. Con Superman descubrió un sistema ideal para un holgazán declarado como él: hacer breves apariciones en películas y cobrar a cambio salarios millonarios. Vendo mi nombre, decía, no mi trabajo. Telefonista. A mi lado tengo un loco que pide 6 millones. No envíe una ambulancia. Así le vimos, por ejemplo, haciendo de Torquemada en Cristóbal Colón: El descubrimiento. La misión de la Inquisición es redimir a los cristianos perdidos. Y con vuestras ambiciones, señor Colón, estáis poniendo en duda la palabra del Santo Padre de la Iglesia. O de psiquiatra de Johnny Depp en Don Juan de Marco. Ese joven está chiflado. Lógico. Cree que es otra persona. ¿Alguien que conozcamos? Se cree Don Juan. Su última película la rodó en 2001. Fue Un golpe maestro, una de robos junto a Robert De Niro. De acuerdo, lo haré. Bien, esa es una buena noticia. Sabía que lo harías. Eso es usar la cabeza. En los últimos años, además, su vida personal dio un vuelco hacia la tragedia. Uno de sus hijos fue encarcelado por asesinato y su hija preferida, Cheyenne, se suicidó. Marlon Brando falleció el 1 de julio de 2004, a los 80 años de edad.
En su autobiografía había escrito: Nunca planeé ni ambicioné ser una estrella de cine. Ocurrió por casualidad. Nunca sentí pasión por actuar. Interpretar no me molestaba y al cabo de un tiempo pude hacerlo sin demasiado esfuerzo. Para mí, actuar siempre ha sido un medio para conseguir un fin, una fuente de dinero, pero siempre he estado más interesado en otros aspectos de la vida. Resulta curioso que un actor al que no le gustaba actuar se haya convertido, como decíamos al principio, en la medida por la que se miden todas las interpretaciones. Y es que, como dice Martin Scorsese, He's the marker. There's before Brando and after Brando. Es un hito, hay un antes y un después de Brando. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. De Paul Glass pertenece al Rapto de Bunny Lake, una película británica dirigida por Otto Preminger en 1965 y protagonizada por nuestro siguiente nombre propio. Y es que en este top de actores del cine clásico, dominado por los norteamericanos, hay también lugar para un británico, Laurence Olivier. En los siguientes minutos vamos a recordar su vida y su obra. Sube el telón principal. Spencer Tracy decía de él que era el mejor de todos, y no era el único. Críticos y compañeros le consideraban el dios de la actuación. Su principal don era su habilidad para hacer las cosas más difíciles con aparente sencillez. No tengo buena memoria para algunas cosas, pero sí para los pequeños detalles que observo en la gente. Los archivo automáticamente en mi cabeza desde que era muy joven. Y quizá en esos pequeños detalles esté la clave de toda caracterización. Laurence Olivier nació en Inglaterra en 1907. Era hijo de un estricto pastor anglicano que decidió por él su vocación. El día en que mi hermano se fue a la India, yo estaba muy excitado y tras despedir en el puerto al barco que lo llevaba, le dije a mi padre, en un par de años quisiera irme a la India como él. Entonces me contestó, no digas tonterías, tú vas a ser actor. El padre ya había comprobado el talento que mostraba el chico en las obras infantiles de la iglesia y no se equivocó. Pronto se convirtió en un excelente actor. Bueno, he de irme al teatro, soy un trabajador, ¿sabes? En el teatro y también muy pronto en el cine. En 1931, con tan solo 23 años, fue fichado por la RKO y viajó a Hollywood. Hice 3 películas en 2 años. La primera, Amigos o Rivales, era realmente extraordinaria, con Adolphe Menjou, Lili Damita, Erich von Stroheim y yo. Pero esas películas no fueron muy bien y Olivier se desencantó del cine. Además, sufrió la humillación de ser rechazado por Greta Garbo como compañero de reparto en La Reina Cristina de Suecia. Pero ella tenía razón, yo no estaba a su altura por entonces, era demasiado joven a su lado. Además tenía poca experiencia, mientras que ella era una figura inmensa de la pantalla, con una tremenda presencia de gran artista. Era una reina del cine y yo no sabía nada de él. Olivier regresó a Inglaterra y siguió trabajando allí en el cine y en el teatro.
Un día, según contaba en su autobiografía, Confesiones de un actor, me estaba maquillando para una matiné de Romeo y Julieta cuando esa chica joven irrumpió en mi camerino muy excitada, felicitándome y hablando sin parar. Estuvo apenas un par de minutos y antes de irse me dio un suave beso en el hombro. La joven era Vivien Leigh y estaba comenzando su carrera de actriz. Los dos se enamoraron, trabajaron juntos en el teatro y en películas como Inglaterra en llamas y se convirtieron en la comidilla de la prensa de sociedad, ya que ambos estaban casados. Poco después se divorciaron de sus respectivos cónyuges y juntos cruzaron el Atlántico para trabajar en el cine americano. Ella como la Escarlata O'Hara de Lo que el viento se llevó y él como héroe romántico en la adaptación del clásico de Emily Bronte. He comprado Cumbres Borrascosas. La casa, el ganado, los páramos. Hindley le ha vendido sus propiedades. Él no lo sabe. Me temo que se llevará una sorpresa cuando descubra que sus deudas de juego y sus facturas de bebidas fueron pagadas por su antiguo mozo de cuadra. Durante el rodaje de Cumbres Borrascosas parece ser que Olivier discutía mucho con el director William Wyler, pero poco a poco se hicieron amigos y fue él quien empezó a enseñarle los secretos técnicos del cine. No era un director fácil para discutir con él sobre el trabajo, pero sí un hombre muy interesante y del que se podía aprender mucho. Él fue quien me dijo que no había nada que no pudiera hacerse en el cine, solo había que encontrar la manera de hacerlo. Y fue él quien me convenció de que era posible hacer de la obra de Shakespeare un éxito en el cine. Poco después, un orondo compatriota suyo le ofreció otro papel. Rebeca nos ha vencido. Su sombra se ha interpuesto entre nosotros y nos ha separado. Ella sabía qué ocurriría. Rebeca fue un gran éxito. Olivier y Vivien Leigh eran la pareja de moda en Hollywood. Buenos días, Vivian. Damas y caballeros, mi querida esposa. Hola. Poco después se casaron, pero ninguno de los dos tenía vocación de estrella de cine. Así que dieron portazo a Hollywood y se embarcaron en una gira teatral por todo el país interpretando Romeo y Julieta. Una gira que les arruinó. En la primera función tuvimos unas 60 butacas ocupadas y esta noche 200 caras tristes. Discúlpenme. Si continuamos la próxima semana, será gracias a un acuerdo a regañadientes con toda la compañía. Mientras tanto, Inglaterra estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Los dos actores regresaron a su país y a Olivier le encargaron que adaptara al cine el Enrique V de Shakespeare, una obra muy patriótica que ayudaría a levantar la moral de los británicos. Como no encontró ningún director dispuesto a hacerse cargo del proyecto, se acordó del consejo de su amigo William Wyler y decidió dirigirla él mismo. Dios de las batallas, templa el corazón de mis soldados, estirpa el miedo de sus pechos y prívalos de la facultad de contar si el número de sus enemigos puede engendrarles temor. La película fue un éxito y Olivier se animó a dirigir y a interpretar toda una trilogía shakespeariana. Sí, porque tras Enrique V vino Hamlet. Ser o no ser, todo el problema es ese. Y después Ricardo III. Que estoy tan toscamente construido que carezco de la gentileza para pavonearme ante una ninfa de libertina desenvoltura. Con Hamlet, además, Laurence Olivier ganó el Oscar al mejor actor. Su siguiente película como director, en cambio, resultó más problemática. La reina madre ha regresado del Palacio de St. James antes de lo esperado y va a venir aquí de un momento a otro. ¿La reina madre? ¿Es su madre? Mi madre política. ¡Oh, eso es peor! Laurence Olivier se llevó a Inglaterra a Marilyn Monroe para dirigirla en El Príncipe y la Corista. Escucha, Larry. Acepta a Marilyn según sus términos y estarás tranquilo. Intenta cambiarla y te volverá loco, créeme. Por Dios, ¿en qué lío me he metido? Aquel rodaje caótico y en el que la Monroe hizo gala de todas sus inseguridades y caprichos casi le vuelve loco, en efecto. Pero una vez vista la película tuvo que reconocer que la actuación de la actriz eclipsaba a la suya propia. Hice lo imposible por cambiarla. Pero sigue siendo brillante, a pesar de mí. Mientras tanto, su matrimonio con Vivien Leigh se había ido descomponiendo poco a poco debido a los problemas psiquiátricos de ella. En 1960 se divorciaron, pero ambos siguieron manteniendo una tierna correspondencia hasta la muerte de la actriz, y él siempre conservó una foto suya en la mesilla de noche. Sí, la quería. Estaba enamorado. Sea lo que sea eso. Olivier se desquitaba de sus disgustos volviendo una y otra vez al teatro. Y ahora regresa al teatro. John Osborne escribe una obra para mí. La obra que le escribió Osborne fue El animador, uno de sus mayores éxitos sobre las tablas y el papel que el actor consideraba su mejor trabajo, por encima incluso de sus personajes shakespearianos. I adored the entertainment.
Adoro El animador, es el papel más maravilloso que he interpretado. El animador fue llevada al cine al año siguiente y además de Olivier, el reparto incluía también a la misma actriz que había hecho de su hija en los escenarios, Joan Paul Wright. En una escena de la película, el actor le preguntaba: ¿qué pensarías de un hombre de mi edad que se casa con una chica de tu edad? Oh, papá, habla en serio. Pues eso es exactamente lo que hicieron. Los dos se casaron y permanecieron juntos el resto de su vida. A partir de los años 60, las puertas del cine americano quedaron definitivamente abiertas para Olivier, para que entrara cuando quisiera y diera prestigio y un toque de distinción a las películas en las que intervenía. Sí. Le esperan en el plató, Sir Lawrence. Hizo papeles secundarios en Espartaco, Khartoum o Las sandalias del pescador. Todo el mundo desea ver al Papa. Obispos, hombres de negocios, actores de cine. Papeles muy diferentes en los que el actor hacía gala de su gran versatilidad. Por ejemplo, en 1976 interpretó a un nazi sádico que torturaba a Dustin Hoffman con sus instrumentos de dentista en Marathon Man. No volveré a tocarle, Zacarías. Ese nervio ya está muerto. Trabajaré sobre un nervio vivo que es infinitamente más sensible. Voy a taladrar en un diente sano hasta llegar al bulbo. A menos, claro está, que esté dispuesto a decirme lo que sabe. Y 2 años después interpretó a un cazador de nazis en Los niños del Brasil. Hay un complot preparado por la Kameraden, una organización que constituye el ejército. Ya sé lo que es. Su plan es matar a 94 hombres en 2 años y medio. Judíos, supongo. ¿Quién ha organizado el complot? Joseph Mengele. Uno de sus mejores trabajos de esta época fue La huella, dirigida por Joseph Mankiewicz y en la que Olivier y Michael Caine mantenían un inolvidable mano a mano interpretativo. Ahora ya sabemos lo que puede dar de sí un juego entre usted y yo. Algo apasionante. Usted y yo somos de diferentes mundos, Andrew. En el mío no hay tiempo para ingeniosas diversiones y felices inventos, ni para tomar el té. Laurence Olivier estuvo nominado al Oscar 13 veces y lo ganó en 2 ocasiones, uno por Hamlet y otro honorífico por toda su carrera. En 1947 fue nombrado Sir, siendo el actor más joven que recibía ese honor, y en 1971 le concedieron el título de Lord. Pocos años antes le habían detectado un cáncer de próstata. Allí estaba yo postrado en la cama, preguntándome si valía la pena vivir, aunque solo fuera por beber cerveza de barril. Sin embargo, el actor siguió trabajando durante 2 décadas más sin renunciar a nada. ¿Por qué sigue con todo eso? Lo debe llevar en la sangre. Era ya un clásico en vida, un actor que muchos consideraban que se movía un escalón por encima del nivel de los demás. No es extraño que en una de sus últimas películas, Furia de Titanes, le reservaran el papel de Zeus. Acrisio siempre ha demostrado devoción por los dioses del Olimpo. Ha construido muchos y magníficos templos que te ha dedicado a ti, gran Zeus, padre de los dioses. 100 acciones buenas no pueden reparar un solo crimen. El actor falleció el 11 de julio de 1989 a los 82 años de edad. Fue enterrado en la abadía de Westminster junto a las glorias nacionales y entonces todos, compañeros y críticos, volvieron a decir lo que en su día había dicho Spencer Tracy, que Laurence Olivier había sido el mejor. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
música es obra de una de las grandes leyendas del jazz, el pianista y director de orquesta Duke Ellington. La compuso para la banda sonora de Anatomía de un asesinato, una de las mejores películas de tribunales de la historia y uno de los mejores papeles también de nuestro siguiente protagonista. El último reportaje del programa de hoy está dedicado a James Stewart. En la mayoría de sus películas, fuera cual fuera el género, Stewart representaba al hombre bueno y honesto, y resultaba tan próximo que el público le consideraba casi uno más de la familia. La culpa de todo la tuvo un viejo acordeón. El padre de James Stewart era dueño de un almacén en el que aceptaban el pago en especies cuando los clientes no tenían dinero, y fue así como el instrumento musical cayó en manos del pequeño Jimmy, que aprendió a tocarlo. Ya en la universidad, donde estudiaba arquitectura, vio un anuncio en el que buscaban músicos para acompañar las representaciones del grupo de teatro del campus. Gracias por dejarme tocar, Payay. No te pensarás ir, ¿verdad? ¿Qué pasa, que te largas? No, vuelvo enseguida. Stewart se unió a él, al principio solo como acordeonista, pero poco a poco le fueron dando papeles de actor. En ese grupo hizo buena amistad con un chico algo mayor que él llamado Henry Fonda, que no tardó en marcharse a Nueva York con la intención de convertirse en profesional. Un día Jimmy recibió una llamada. Escucha, Jimmy, no digas nada. Soy yo, tu amigo Henry Fonda. Te propongo una cosa. Vente conmigo a Nueva York y te consigo un papel en una obra que estrenamos dentro de un mes. Muchas gracias, no tardaré en llegar. James Stewart debutó en el teatro y en poco tiempo se convirtió en uno de los actores más solicitados de Broadway, como recordaba el propio Henry Fonda. Stewart nunca salió a buscar trabajo. Estuve 5 años pateándome Times Square de oficina en oficina, pero todos los papeles se los daban a Jim. Mientras tanto, en Hollywood se estaba produciendo una revolución. El paso del cine mudo al sonoro había hecho que muchas grandes estrellas se hundieran para siempre. ¿De dónde surgirían las nuevas figuras, los nuevos mitos? La respuesta no se hizo esperar, del teatro. Durante los siguientes años, desfilaron por todos los estudios de la ciudad, incluyendo los de la Metro-Goldwyn-Mayer, una inacabable legión de actores llenos de esperanzas. Lo sé muy bien porque yo era uno de esos jóvenes actores de Nueva York, hambriento de ilusiones. De nuevo, su amigo Henry Fonda le había echado un cable, le había recomendado a los ejecutivos de la Metro, donde él ya trabajaba. Su primera película fue La voz que acusa, de 1935, en la que contó con un maestro de excepción, Spencer Tracy. Siempre me sentiré agradecido por todos los consejos que me dio Spencer Tracy. Después de rodar una escena, pasaba por mi lado y me susurraba al oído: muy bien, pero tómatelo con calma, no estás en un escenario. Una tras otras fueron llegando las películas. Un año después ya había hecho 10 y en poco tiempo se convirtió en uno de los actores preferidos del público y de los directores, ya que daba la talla en cualquier género: comedia, drama, policíaco, incluso musicales. Tuve la suerte de poder cantar una melodía de Cole Porter en Nacida para la danza, con Eleanor Powell. Al principio, los estudios tenían previsto dejar que otro grabara la canción, pero aquella melodía se convirtió en un éxito tan grande que me permitieron interpretarla. Opinaban que la canción era tan buena que ni siquiera mi voz conseguiría estropearla. Pero cuando él mismo se escuchó, llamó por teléfono a Cole Porter y le pidió perdón por destrozar su melodía. En estos primeros años fueron sus películas bajo las órdenes de Frank Capra las que calaron más entre el público. Títulos como Vive como quieras o Caballero sin espadas, con los que Stewart fue construyendo su personalidad cinematográfica. Un héroe honrado y sencillo, la encarnación misma del americano de a pie, idealista y patriota. Los chicos olvidan lo que significa su país si solamente leen sobre la tierra de la libertad en los libros de historia. Y se harán hombres y lo olvidarán aún más. La libertad es demasiado valiosa como para estar enterrada en los libros. Los hombres deberían sentirla todos los días de su vida y decir: yo soy libre. En 1941, con 33 años, ganó el Oscar por Historias de Filadelfia. Oye, ¿quién hace la entrevista, ella o nosotros? ¿No crees que sospecha algo? No, la pobre es así. Procura no dejarte desorientar. ¿Quieres que continuemos? Quiero ir a casa, ¿sabes? Aunque llevaba ya 26 películas a sus espaldas, fue la primera vez que su padre aceptó que su hijo era un actor y nunca sería arquitecto. Y para demostrarlo, colocó el Oscar en el escaparate del almacén de Indiana.
James Stewart estaba en la cima de su carrera, pero entonces llegó la noticia. Los japoneses han bombardeado Pearl Harbor. Esta mañana ha tenido lugar un ataque a nuestra base naval de Pearl Harbor con cuantiosas pérdidas para el país. Desde que Hitler invadiera Polonia, Stewart se había estado preparando en su avioneta privada para tener el número de horas de vuelo suficientes para ser aceptado como piloto militar, al igual que su amigo el actor Burgess Meredith. Jimmy y yo nos alistamos en las fuerzas aéreas. Él supo, a pesar de su carácter tranquilo, estar en el frente más activo. Stewart sirvió en Inglaterra hasta 1945 y alcanzó el grado de coronel. Participó en docenas de misiones y fue distinguido con la Cruz del Aire. Había estado 5 años apartado de las pantallas, pero su regreso no pudo ser más triunfal. Frank Capra volvió a dirigirle en el que a la postre sería el mayor éxito de su carrera. ¡Qué bello es vivir! ¿Qué tal, señor inspector de Hacienda? ¿Cómo está? Señor Bailey, hay un déficit. Sí, lo sé, de $8,000. Tengo aquí un papel. Apuesto que es la orden de mi arresto. ¿No es maravilloso? ¡Felices Pascuas! Rodó varias películas del oeste con Anthony Mann y John Ford, y es que el western fue otro de los géneros favoritos de Jimmy. ¿Cómo ha dicho usted que se llama? El hombre del látigo con la empuñadura de plata. He dicho Liberty Balance. Bueno, si es eso lo que pretendes, será mejor que consigas un revólver. También el maestro Hitchcock supo sacar partido de nuestro hombre en películas como La Soga, El hombre que sabía demasiado o Vértigo. ¿Quieres que me vista como ella? Judy, quiero que estés guapa. Sé muy bien cuál es la ropa que te sienta bien. ¿Y quién no le recuerda escayolado y con prismáticos junto a una bellísima Grace Kelly en La ventana indiscreta? Yo lo he visto por esa ventana. He visto muchas disputas y discusiones. Misteriosas salidas de noche, cuchillos, sierras, cuerdas, y desde anoche ni rastro de la mujer. Un asesino no cometería su crimen delante de una ventana abierta. ¿Por qué no? Decidir cuál fue su mejor interpretación es labor imposible. Cada uno tenemos nuestra película favorita de James Stewart. Cualquiera de las que hemos citado. Quizá Me enamoré de una bruja, de nuevo junto a Kim Novak. Anatomía de un asesinato, una de las mejores películas de tribunales de la historia. El héroe solitario, en donde daba vida al aviador Charles Lindbergh. O Música y lágrimas, donde interpretaba a otro famoso personaje real. ¿Quién es usted? Soy Glenn. ¿Glenn? ¿Qué Glenn? Oh, Glenn Miller. En esta y otras películas que resultaron muy comerciales, formó pareja con June Allison, con la que tenía muy buena química. Era como si estuviéramos hechos el uno para el otro. Muchas personas en todo el mundo creían que estábamos casados en la vida real. La que acabó siendo su mujer fue Gloria McLean, ex esposa de un millonario. Desde que llegó a Hollywood, Stewart estaba considerado uno de los solteros más cotizados del cine. ¿Qué opina usted de las mujeres de esta ciudad? En la estación se me acercaron 4 a besarme en cuanto bajé del tren. Tuvo romances con Olivia de Havilland, Marlene Dietrich y otras actrices, pero al final, ya cuarentón, fue Gloria la que se llevó el gato al agua. Con ella formaría uno de los matrimonios más estables de Hollywood. James Stewart fue siempre un valor seguro en la taquilla. Su mejor cualidad como actor era la naturalidad que imprimía a todos sus papeles. Era un excelente compañero y todos destacaban su saber estar. Charlton Heston. Jimmy Stewart te enseñaba no solo a ser actor, sino a ser una estrella. Cómo debes comportarte en el panteón de ese ridículo circo que es Hollywood. Tienes una responsabilidad como actor y como personaje público. Nunca vi a Jimmy perder los papeles en ese sentido. En España, el actor siempre ha estado asociado a la voz de Jesús Puente, que le dobló en muchas películas, y sobre todo a la de su doblador más habitual, Fernando Ulloa, con el que hablamos hace años, antes de su muerte. Prácticamente la misma voz. Tenemos las mismas inflexiones hablando y no sé si es que yo me he adaptado ya tanto a él o... Bueno, él vino a España y bueno, me lo presentaron. Estuve con él un ratito, una noche. Pasaron el primer rollo de la película doblado por él, doblado no, hecho por él, y el segundo doblado por mí. Y entonces el hombre pues se rió mucho, no lo había visto nunca, no se había oído nunca con otra voz. Y bueno, le gustó, me felicitó y bueno, muy simpático, muy agradable. Los últimos años de la carrera de James Stewart fueron años de reconocimiento. Ganó un Oscar honorífico y recibió infinidad de homenajes y premios. No sé, es como poner un hermoso lazo alrededor de una vida maravillosa en la que he tenido la suerte de que me pagaran por hacer un trabajo que me encanta. He sido afortunado al trabajar con personas a las que quiero y respeto.
Me siento agradecido por cada uno de los maravillosos días que he pasado en esta maravillosa profesión. Gracias. El público le tuvo hasta el final entre sus estrellas más queridas. Cuando Ronald Reagan se presentó para presidente, James Stewart aparecía a menudo a su lado en las fotos de la campaña. Una broma circuló entonces por Hollywood. Decía que los republicanos se equivocaban de candidato. Debían presentar a Jimmy, ya que él sí tenía el cariño de todos los americanos, y dejar a Reagan de acompañante en las fotos. James Stewart murió el 2 de julio de 1997, a los 89 años de edad. Tiempo atrás, él mismo había escogido su epitafio, dedicado, como no, a su público. El único mérito de mi vida ha sido dar a la gente algunos pequeños momentos de alegría. Solo por eso mereció la pena vivirla. Termina así este especial de Sucedió una noche colección que hemos dedicado a los mejores actores del cine clásico. La semana que viene volveremos con más especiales, pero ahora nos vamos y lo vamos a hacer con una canción de otra de las mejores películas de James Stewart, El hombre que mató a Liberty Valance, el western que John Ford dirigió en 1962. La canción la cantaba Jim Pitney. Y nada más, un saludo de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide, they'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside, 'cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. From out of the east a stranger came, a law book in his hand. Oh man, the kind of a man the West would need to tame a troubled land. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. Many a man would face his gun, and many a man would fall. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. The love of a girl can make a man stay on when he should go. Stay on, just trying to build a peaceful life where love is free to grow. But the point of a gun was the only law that Liberty understood. When the final showdown came at last, a law book was no good. Alone and afraid, she prayed that he'd return that fateful night. Ah, that night, when nothing she said could keep her man from going out to fight. From the moment a girl gets to be full grown, the very first thing she learns, when two men go out to face each other, only one returns. Everyone heard two shots ring out, one shot made Liberty fall. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. Cadena SER. La radio.